días, amigos. Bienvenidos a RCI, Radio Canal Identidad, la plataforma informativa de Radio San Borja. Esto es Ni con Dios ni con el Diablo. Soy Yuri Benchmuel. Vamos a tener un entrevistado muy interesante para hablar del Perú en el contexto internacional y otros temas diplomáticos y culturales. Volvemos en un minuto en Ni con Dios ni con el Diablo. Bienvenidos. Amigos, bienvenidos Ni con Dios ni con el Diablo en Radio Canal Identidad, la plataforma informativa de Radio San Borja. Como les decía, y no exagero, tenemos un invitado muy especial, Ernesto Pinto Basurco Rittler. Bienvenido, Ernesto, gracias por estar aquí en Ni con Dios ni con el Diablo. Y como decía antes de que empiece el programa, medio en broma, medio en serio, más en serio que en broma, y voy a tener que ponerme los lentes. Va a tomar unos minutos, pero creo que vale la pena, amigos, explicarles de quién se trata. Ernesto Pinto Basurco Rittler es un diplomático peruano, embajador de carrera, abogado, catedrático, autor de varios libros, uno de los cuales muy interesante, Isabel Allende los Mares, ¿no es cierto? Es una novela histórica. Ernesto Pinto fue el representante del Perú en la legación diplomática de La Habana cuando tuvo que dar acogida a 10.000 cubanos que se refugiaron en la embajada escapando del régimen totalitario de Fidel Castro. Él fue quien tomó la valiente decisión de acogerlos. De eso y de otras cosas vamos a hablar. Su padre, Ernesto Pinto Basurco, por cierto, un médico peruano que muy joven viajó a Alemania y le tocó estar en la turbulenta y trágica etapa de la ascensión del nazismo, y como médico formado en virtudes muy acendradas, Ernesto Pinto Basurco se tomó ante sí la tarea de salvar y salvó la vida de muchos judíos que estaban siendo perseguidos por el régimen nazi. De eso también vamos a hablar un poco con Ernesto Pinto Basurco Rittler, su hijo. Y por cierto, Ernesto, es una feliz coincidencia que tu aparición en este programa coincida con el día de Yom Kippur, el día de la expiación, que es el día más sagrado del judaísmo, teniendo en cuenta, como acabo de decir, amigos, que el padre Ernesto salvó las vidas de muchos judíos, y en este momento en Israel están estudiando concederle el título de Justo entre las Naciones, que es un honor que se otorga a muy pocas personas que, no profesando la fe judía, arriesgaron su vida para salvar a los judíos durante la trágica época del Holocausto. Después de este largo pero merecido preámbulo, buenos días, Ernesto, y quizás podríamos empezar por ahí un poco. Cuéntanos de tu padre, por favor. Muchas gracias por esta invitación. Es indudablemente un recuerdo muy grato que mi padre se comprometió como médico, como humanista, a salvar vidas en un país que no era el suyo, ¿no? Y se ha podido regresar al Perú y decir, como algunas personas lo han hecho, este no es mi problema. Pero se quedó en Alemania y sufrió prisión. Es el único peruano que estuvo en el campo de concentración de Laufen y tuvo que asumir toda esta responsabilidad de apoyar a las familias judías para que puedan migrar. Es quizás por esto mismo que hemos heredado, yo y mis hijos, esta vocación humanitaria de servir al país y de servir sobre todo a las personas. Exactamente, justamente para enlazar un tema con otro. Tu padre salvó la vida de numerosas familias judías durante el Holocausto, y tú salvaste a miles de personas que estaban siendo perseguidas por el régimen de Fidel Castro, y les facilitaste una salida. Es decir, abriste las puertas de la embajada para acoger, si mal no recuerdo, todo empezó, tú nos dirás, pero todo empezó con un grupo de cubanos que quiso escapar y entró en la embajada. El régimen cubano exigió que los devolvieras, tú te negaste a devolverlo, y entonces
como represalia, el régimen de Fidel Castro, un poco como diciendo, ah, bueno, ¿te gusta acoger refugiados? Entonces retiró la custodia policial cubana de la puerta de la embajada y, enterados de que había un país que estaba acogiendo a los perseguidos, 10.000 personas entraron en cuanto, 1 o 2 días a la embajada. Cuéntanos un poco, por favor. Entraron en 1 y 2 horas, 10.870 personas, un recinto de 2.500 metros cuadrados, o sea, para tener un ejemplo claro, 5 personas por metro cuadrado. No entraban más, era algo así como la procesión de los señores de los milagros. Esto fue una parte, la parte humana de poder asistir a estas personas, darles protección, alimentarlas, etcétera. Pero quizás lo más complicado fue la negociación para lograr la salida del país de no solamente de este grupo, sino también de 120.000 cubanos más. Creo que ha sido el caso de refugio y asilo más importante en la historia diplomática. Y yo acabo de venir de Alemania, donde he visto en la televisión y los medios de Alemania hace 10 días el homenaje que se les ha hecho a los diplomáticos alemanes que 10 años después refugiaron en la Embajada del Perú en Praga, perdón, en la Embajada Alemana en Praga, también a los disidentes de la entonces República Democrática Alemana que también estaban siendo perseguidos por un régimen totalitario. En el Perú no se ha prestado mucha atención a eso, a pesar de que tenemos una larga tradición a favor de los derechos humanos. Este caso ha sido el más claro, que no solamente nos hemos quedado en declaraciones, sino en hechos. Estamos hablando del año 1980, gobierno de Fernando Belaúnde, ¿correcto? ¿Segundo gobierno de Fernando Belaúnde o era el gobierno, la última fase del, ya no recuerdo exacto? Esto era precisamente lo más complejo en toda esta historia, que estamos en una etapa electoral. Estamos en elecciones para pasar después de 11 años de gobierno militar a un gobierno democrático. Era la etapa de transición, en la segunda fase del gobierno militar con el general Francisco Morales Bermúdez, y las elecciones de 1980 en las cuales ganó Acción Popular y regresó a la presidencia Fernando Belaúnde Terry, ¿correcto? Entonces, había indudablemente consultas tanto con el presidente, con quien indudablemente coordinaba, y con el presidente Morales Bermúdez, como con el posible ganador, que todavía no había ganado, pero ambos apoyaron, por supuesto, mi gestión, ¿no? Pero también siempre cuando se tratan temas sensibles en política exterior hay que tener el respaldo de la política interna, ¿no? Por supuesto. Y eso fue también un grado de dificultad adicional. Tuve que venir a Lima varias veces, negocié directamente con Fidel Castro, las negociaciones fueron a alto nivel, pero quizás lo más positivo y que siempre resalto, y ha resaltado la prensa internacional, que en toda esta acción no murió nadie. No hubo ni muertos ni heridos, todo se solucionó en forma pacífica, que fue una de las premisas que yo siempre argumentaba frente a Castro. Decía, si muere alguien, no tiene sentido toda esta acción, ¿no? ¿Cómo te recibió Fidel Castro? Me imagino que no muy bien, o sea, eras el diplomático que puso en evidencia o que recordó a la opinión pública internacional que había gente que quería salir, es decir, la gente no va nadando hacia Cuba, la gente quiere salir de Cuba, Así ¿no es cierto? Fidel Castro es una personalidad excepcional, es un hombre muy inteligente, muy perceptivo, muy claro. Con él no tuve dificultades en la negociación, más bien sí con sus segundos y terceros, porque generalmente en los regímenes totalitarios el número 2, el número 3, el número 4 quiere ser más duro que el jefe, ¿no? Está sucediendo ahora con Diosdado Cabello en Venezuela, por ejemplo. ¿No es cierto? Pero Castro tenía un criterio muy amplio, un hombre de amplio carácter, y él tenía las cosas mucho más claras que los demás, y además el poder de decisión. Entonces, con él pude argumentar. Además tenía una formación jurídica muy sólida. Él estudió Derecho en Yale. Claro, él fue abogado, ¿no? Él era abogado. Entonces carrera, le dije, ejerció su propia defensa cuando las fuerzas de Batista lo arrestaron, ¿sí? Tengo un buen recuerdo de estas largas negociaciones, varias horas,
en las cuales tratamos de ver las ventajas comparativas y las ventajas para ambos, ¿no? Dije, bueno, al final yo estoy todo en este asunto, primero que todo para preservarla también al pueblo cubano, es una cooperación que le da el Perú al pueblo cubano, no necesariamente al gobierno, sino al pueblo cubano que quiere salir de Cuba, y está de por medio la imagen de Cuba, está de por medio el futuro de la revolución, entonces había que buscar una solución que sea buena para él y buena indudablemente también para el Perú, ¿no? La imagen del Perú. Y llegamos a un acuerdo, ¿no? Llegamos a un acuerdo que se tuvo que aplicar, como todos estos acuerdos en cuestiones complejas, en fases. La primera fase era la salida de la mayoría de personas que estaban en la embajada, y después salieron 120.000 más, ¿no? Del puerto de Mariel, si no me Del equivoco. puerto de Mariel, sí. La mayoría de esos 120.000 a Estados Unidos, ¿correcto? Sí. Los 10.000 sí vinieron aquí al Perú. Me imagino No, que... ¿No? no, solamente vinieron 700 al Perú, de los Correcto. cuales la mayoría se fue a Estados Unidos meses después. Quedaron al final 34 en el Perú, ¿no? Sí, recuerdo que en esa época era reportero de la revista Oiga y fui al Parque Zonal Tupac Amaru a Ya. entrevistar estuvieron en el Parque Zonal, pero me imagino que logísticamente, además de la parte diplomática, toda la parte logística de alimentar, cuidar, ¿cuánto tiempo estuvieron en la embajada estas 10.000 y pico de personas hasta que se permitió la salida? El tema es bastante complejo, entonces habría que comenzar por decir que habían personas con distintos estatus. Los que ingresaron antes del 4 de abril, que fue la apertura de las puertas prácticamente, que hubo el refugio masivo, antes de eso habían 34 personas que calificaban para asilo. Hay una diferencia entre asilo y Que fue lo refugio muy que sutil. fueron las 34 ¿Ya? personas que desencadenaron todo lo Así es, demás. ¿no? Entonces, estas personas indudablemente tenían mayores dificultades para salir, porque el régimen cubano había argumentado que habían cometido delitos, ¿no? Lo cual es relativo, porque el derecho internacional se establece que no todos los delitos que son calificados como tales en un país son aceptados por el otro país que los acoge, ¿no es cierto? Entonces había, por ejemplo, 2 personas que estaban acusadas de haber aparecido en revistas pornográficas, que eran modelos, ¿no es cierto?, de lo cual no es sancionado en el Perú. Entonces, y además esta calificación de delitos nunca fue eh, eh, calificada estrictamente con un orden jurídico, sino decían, pero no demostraban, Claro, no había ¿no? pruebas. No había pruebas. Salieron en la primera etapa, en los primeros 5 días, unas 8.000 personas, y quedaron 2.000 porque también había que arreglar papeles, ¿no? No es una cuestión solamente de decir me voy, sino tenía que regresar a sus casas, buscar sus papeles, sus documentos, etcétera. Pero lo más importante es que desde el primer día yo llegué a un acuerdo con Castro de que no se arrestaba a nadie, no se detenía a nadie, se evitaba cualquier acto de violencia, y al final de cuentas la negociación muy directa fue: acá no debe morir nadie, ni debe ser afectada en su integridad física ninguna persona, Y ¿no? ocurrió así, Y hubo, ocurrió así, hubo un final ¿no? feliz Y un final feliz. en la vida real, cosa Claro, que a veces solo ocurre en las ¿no? películas, y creo que no hay comparación en los anales diplomáticos de ningún país de un asilo de tal magnitud, corrígeme si me equivoco. No, no hay, Y, había una cosa de menor magnitud en la embajada de Alemania en Praga, por eso mismo tuve el reconocimiento internacional, tengo el premio Palmer, ¿no? Por el y fuiste diplomático que... nominado, tengo entendido, postulado al Premio Nobel de la Paz, por Así es, mucho menos han dado un premio Nobel. ya. Sí, pues, pero nadie es profeta en su tierra, Ernesto. ¿Has escrito un libro sobre ese tema, creo? Sí, el Congreso publicó el año pasado un testimonio que resume toda esta actuación, y el título se llama Diplomacia por la Libertad,
porque efectivamente fue un compromiso diplomático para que alcancen la libertad un grupo muy importante de personas y además se liberalizaran las medidas que eran muy estrictas que había en Cuba. Entramos a una etapa cuando el mismo gobierno cubano tuvo que flexibilizar algunos temas migratorios, hubo mayor tolerancia económica, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, fue para Castro también un punto de reflexión, ¿no? Hay que hacer algo más allá de lo que es dejar de salir el país a las personas. Claro. Vivimos, cambiando de tema, pero siguiendo en el mismo tema en realidad. Vivimos en una época en la cual la cantidad de refugiados en estos momentos es comparable o quizá mayor a la que hubo en el curso de la Segunda Guerra Mundial, o por lo menos es la mayor cantidad de desplazamientos y de refugiados y de migraciones que se ve desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos todo el éxodo sirio y de otros países hacia Europa, ¿no es cierto?, por la guerra civil siria. Tenemos en Latinoamérica el tema del éxodo venezolano, en el cual Perú está jugando un papel destacado. Es el segundo país de la región, después de Colombia, en acoger a refugiados venezolanos. Quisiera empezar primero por el tema de Europa. Tú has escrito, has opinado sobre el tema, incluso, si mal no recuerdo, escrito columnas, si mal no recuerdo, planteando una solución, algo así como crear un país especial para refugiados. Explícanos un poco eso, por favor. Así es. Hay muchos países que se han establecido, en realidad los estados se forman en base a naciones. El estado es la representación jurídica de una nación. Pero en el África se ha visto que hay estados que se han creado también en base a personas que eran una nación que no tenía un estado, el caso de Israel, por ejemplo, ¿no? Y también la tendencia va a ser ocupar espacios territoriales que no tienen una densidad poblacional y que pueden dar lugar a crear un estado de refugiados. Y ya hay una especie de estados donde la gente se ha establecido en diversas partes del mundo. Es el caso, por ejemplo, de las Guyanas, Trinidad y Tobago, ¿no? Que si bien formalmente no eran refugiados, pero sí es un ejemplo de cómo se integran diversas etnias en un territorio totalmente distinto y un territorio que no sea sumamente poblado. Estamos estudiando, hay un grupo de acción en Europa que está estudiando este tema, sobre todo teniendo en cuenta de que también en Latinoamérica hay espacios apropiados y hay también presencia de países europeos. Yo siempre sostengo que la frontera más del oeste, del este de Europa, es Latinoamérica. Acá hay países con soberanía. Francia tiene soberanía en las Guyanas, Holanda tiene en Aruba, etcétera, que son poco densos. Entonces se podría pensar quizás en una solución de toda esta presión migratoria utilizando territorios que ofrecen otras oportunidades. Sobre todo si nosotros pensamos en un habitante de Bangladesh, por ejemplo, o del África, creo que se sentía mucho más cómodo en Guyana que estar confrontado con todos los adelantos técnicos y además las diferencias climáticas que ofrece Europa, ¿no? Claro. Lo mandan a Suecia, entonces no entiende el idioma, hace mucho frío, la idiosincrasia misma, ¿no? La tecnología. Si este señor es, por ejemplo, mecánico de autos, va a entender mucho mejor reparando un auto en Guyana que un auto de alta tecnología en Suecia, ¿no? Ahora, el tema de la ola migratoria hacia Europa también primero está siendo usado por algunos como un arma política. Tenemos el caso de Turquía, de Erdogan, concretamente, que continuamente amenaza a Europa: si no me dan ayuda o si no me apoyan geopolíticamente, yo abro las puertas de los refugiados
porque Turquía en ese momento está haciendo de tapón, ¿no es cierto? Se ha abro las puertas e inundan aún más Europa. Lo ha usado Erdogan hace unos días cuando presionó a Estados Unidos para poder hacer una ofensiva en un territorio de Siria controlado por fuerzas kurdas que el gobierno turco considera subversivas, ¿no? Entonces, los refugiados también están siendo usados como arma política también en Latinoamérica. Colombia ha acusado a Venezuela de usarlos también como arma política. Pero en Europa, algunos opinan, y quisiera escuchar tu opinión al respecto, por favor, Ernesto, que una de las explicaciones de esta ola de nacionalismo duro en varios países europeos, Alemania, por ejemplo, en Austria, aunque ha habido una derrota de la ultraderecha, pero por un tema de un escándalo personal, Ujú. pero que ha habido, ha habido un resurgimiento de la xenofobia a causa de esta ola migratoria. ¿Tú encuentras eso adecuado? ¿Es una explicación a lo que está sucediendo? Es históricamente, si nosotros revisamos la historia en Europa, siempre han habido el tema migratorio tenía un protagonismo. Lo que pasa que no ha tenido la trascendencia política que tiene ahora por la gran difusión de la información. Nosotros recordamos quién era San Jorge o el mismo Drácula. Drácula, yo soy embajador en Rumanía, ¿no? Era un personaje creado para servir de portero de Europa, ¿no? Y Claro, evitar Vlad Dracul, ¿no? no, Además, evitar empalaba a claro, los, a los entonces, turcos, a los migrantes en a los realidad, ¿no es migrantes, sí. cierto? Entonces, la historia de Europa está plagada de estos episodios de evitar la migración masiva. Eh, pero actualmente, indudablemente se ha vuelto un tema político importante en el que no se dice toda la verdad. Por ejemplo, la parte de los refugiados, gran parte de los refugiados, contribuyen económicamente porque se integran, pagan impuestos, etcétera, ¿no? Y hacen labores que, por ejemplo, un alemán no quisiera hacer, ¿no? Entonces, como hay un crecimiento demográfico decreciente en Europa, es necesaria una migración. Lo que pasa es que la migración debería ser más ordenada, y sucede también de que el caso, por ejemplo, de Alemania, que lo conozco mucho más de cerca, no tenía una legislación migratoria clara, ¿no? Y ni tampoco una política migratoria clara, porque había el problema de migración, todavía el antecedente de los judíos, había cierta complejo de culpa, ¿no? Entonces, ningún partido quería definir su posición sobre la migración. Esta tendencia ha cambiado. Ahora ya van a proponer la ley de migración, eso es una de las cosas que posiblemente salgan antes de fin de año, y que va a ser parecida a la Canadá, migración privilegiada para los profesionales, etcétera, etcétera. Pero es un tema complejo porque tampoco no se habla de que, por ejemplo, en el caso de Alemania, no solamente hay migración de gente que llega a Alemania, sino hay muchos alemanes que se van, ¿no? Ajá. Y se van porque encuentran, sobre todo los rentistas, las personas que tienen llegado a cierta edad, que podrían tener mejor calidad de vida con, con la renta que perciben, ¿no? Entonces, un alemán, por ejemplo, promedio recibe una renta de 1.500, $2.000, ¿no? A su jubilación, y si él viviría, por decir un ejemplo, en Cuba, podría tener mejor clima, podría tener ayuda, asistencia de alguien que le hace las labores de casa, tendría que tener una casa en la playa, etcétera, etcétera. Entonces, hay también una tendencia migratoria de hacia afuera, ¿no? Que es un fenómeno que no se toca, ¿no? Europa está efectivamente, lo has mencionado, envejeciendo. La tasa de natalidad es muy pequeña. Hay cada vez menos matrimonios. Esos matrimonios tienen cada vez menos hijos. Y llegan los inmigrantes que tienen un estilo de vida y una tasa de natalidad Muy mucho alta. más alta
que la población nativa, digamos. Entonces, digamos, en el extremo hipernacionalista, y no es novedad porque Oriana Fallaci ya lo decía desde hace mucho tiempo, la periodista italiana alertaba sobre esto, o por lo menos daba su punto de vista, incluso llegó a decir, apúrense a visitar la Torre Eiffel antes de que se convierta en un minarete. Entonces, a ver, ¿tienen razón o es una exageración aquellos que dicen que esto va a conducir a la islamización de Europa? No creo que llegue a tanto porque vamos a analizar este tema del siguiente modo. Las religiones han sido un instrumento político en Europa desde la llegada del cristianismo, pero Europa, los alemanes lo reformaron, por eso hubo la reforma, después hubo la contrarreforma, etcétera, porque adecuaron las religiones que venían del norte de África hacia las necesidades políticas de Europa. Lo mismo sucedió con el calvinismo. Después pasamos a otra etapa, que es la etapa de la ideología. También se crean las dos tendencias de derecha y la de izquierda, Karl Marx, alemán también, se crean y se ejercitan en Alemania. Perdón, Ernesto, te interrumpo. Amigos, vamos a un brevísimo corte y regresamos para seguir conversando con Ernesto Pinto Basurco Rittler. Gracias. Ni con Dios, ni con el diablo. Volvemos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Ni con Dios, ni con el diablo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por RCI. Somos RCI, la plataforma informativa de Radio San Borja. Ahora es más fácil comunicarse con nosotros. Envíanos tus consultas o denuncias. Somos RCI. 928-14-3514. Visítanos también en nuestras redes sociales. Somos RCI. RCI, Radio Canal Identidad. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Ni con Dios, ni con el diablo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por RCI. Somos RCI, la plataforma informativa de Radio San Borja. Ahora es más fácil comunicarse con nosotros. Envíanos tus consultas o denuncias. Somos RCI. 928-14-3514. Visítanos también en nuestras redes sociales. Somos RCI. RCI, Radio Canal Identidad. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad.
Ni con Dios, ni con el diablo. Amigos, estamos de vuelta en Continuamos. RCI, Radio Canal Identidad, la plataforma informativa de Radio San Borja. Esto es Ni con Dios, ni con el diablo. Soy Ibri Benchmuel. Estamos iniciando el segundo bloque, conversando con el embajador Ernesto Pinto Basurco Rittler sobre diversos temas geopolíticos y sobre el papel que juega el Perú en alguno de ellos. Estábamos hablando, Ernesto, del tema de la migración en Europa y cómo afecta o no a las poblaciones nativas y cómo la religión se puede usar o no como un arma política. Te interrumpí para el corte, pero Sí, por favor gracias. continúa. Sí, la religión tuvo un rol muy importante. Ahora lo tiene en menor medida porque apareció en el siglo pasado el tema de las ideologías. Entonces el mundo se dividió. Karl Marx en Alemania fundó el marxismo y hubo un corte, incluso una división que se ensayó en la propia Alemania. Había la Alemania comunista, se puede decir, y la Alemania capitalista. Esto terminó hace 30 años con la caída del muro de Berlín. El tema ya no es tanto si eres de izquierda o de derecha. En el Perú nos hemos quedado un poco atrasados, todavía se habla de caviares o no, ¿no? Así es. Que esto sí ha sido superado en Europa. Europa ha llegado a un pragmatismo, donde indudablemente tienen o están en la vanguardia, incluso en la encuesta los verdes en Alemania, ¿no? El Partido Verde. Entonces hay otros temas que más comunes que se visibilizan a todos y posiblemente esto también se relaciona con la migración desde el punto de vista que ya hay una ola migratoria a raíz del cambio climático, ¿no? Entonces ya no van a ser solamente el tema religioso, el tema de la persecución política, sino el refugiado a raíz de catástrofes naturales, que es el futuro y es también el tema que más preocupa. Correcto. Antes de pasar a Latinoamérica, entonces, iba a pasar al tema de Latinoamérica, de los refugiados, o la migración venezolana al Perú, pero has tocado un tema muy interesante porque hay un debate, y estuvimos conversando el fin de semana a propósito de un artículo. Hay un debate muy interesante entre aquellos, digamos, que acentúan, por no llamarlos alarmistas, digamos. Hay un debate en el cual en los extremos unos llaman a los otros alarmistas climáticos y estos llaman a los otros negacionistas del cambio climático. Esos son, digamos, los dos extremos. Yo siempre trato de hacer una distinción, tanto en el tema de los derechos humanos que has mencionado, entre derechos humanos y derecho humanismo, entendido esto como un aprovechamiento con fines políticos y o comerciales de ciertas ONGs para el tema de derechos humanos, que utiliza, creo, un doble rasero. Y también en el tema este del cambio climático, entre los que velan por el medio ambiente, que sería irracional no hacerlo, y los medioambientalistas, porque también tenemos, digamos, fanáticos, ¿no es cierto?, que han convertido el tema del cambio climático en casi una religión con la que no puedes discrepar y cuyo sumo pontífice fue hasta hace poco Al Gore, el ex vicepresidente de los Estados Unidos, que incluso produjo un documental en el cual predecía que las principales ciudades iban a estar inundadas y que iba a haber cucarachas gigantes voladoras, cosa que hasta ahora afortunadamente no ha ocurrido. Digamos, no se sabe muy bien si creía realmente en lo que decía o lo hacía, digamos, salpimentaba un poco más como para llamar la atención. Y decía que Al Gore era el sumo pontífice de ese movimiento, porque ahora ha sido reemplazado por una adolescente de 16 años que se ha dado el lujo de viajar a Nueva York, a las Naciones Unidas, y escuelear a todo el mundo y decir de que ecosistemas enteros están colapsando y que estamos condenados. Y eso enlaza, por ejemplo, con el programa verde de la demócrata de ultraizquierda Ocasio-Cortez en Estados Unidos,
y con algunos comentarios ya de científicos en Europa que hace poco han dicho, bueno, el principal causante del cambio climático es el ser humano. Entonces, deberíamos regresar al canibalismo o sea, ya se está llegando a esos extremos absurdos. Entonces, a ver, contigo que eres una persona ecuánime, y además hay mucha hipocresía, ¿no? Porque los principales actores de Hollywood y el propio Al Gore y todo lo demás viajan a cumbres climáticas usando aviones particulares, con lo cual están contaminando muchísimo más el ambiente. Entonces hay un doble rasero, hay un fanatismo, hay, en mi opinión, creo, un uso del problema climático para denigrar y combatir la economía de mercado y el capitalismo. Es decir, los rojos se han vuelto verdes. Es decir, se cayó el muro de Berlín, entonces ya, digamos que es un poco de mal gusto decir abajo el capitalismo, esto, pero si dices hay que preservar el medio ambiente, como que pasa el mensaje, pero en el fondo creo es un mensaje antieconomía de mercado y anticapitalismo, aunque haya problemas ambientales, pero yo no creo que sean tan grandes como los están pintando. ¿Qué opinas? Después de esta larguísima, sí, te cedo la palabra. Muchas gracias, Uri, por haber tocado este tema, pero yo estoy asombrado y estoy con mucho gusto en este programa porque tú eres la persona mejor informada en el Perú. No tanto, pero gracias. Es cierto, el tema del cambio climático lo he tocado yo desde varios aspectos, y incluso en mi diccionario de Relaciones Internacionales, en mi libro de Diplomacia Moderna, Relaciones Internacionales Modernas, en varios libros lo he analizado. Tiene su origen precisamente en el conflicto este-oeste, ¿no? Donde en Alemania, por eso es que nace el Partido Verde en Alemania y es el primer protagonista político. Por primera vez se politiza el tema hace 30 años ya en Alemania, ¿no? Pero yo lo discutía también esto con mi hijo, que es experto. Yo no soy el experto, él es el doctor en el tema de ambiente, y yo creo que los términos están siendo mal empleados. En principio, cambio climático, el clima siempre ha cambiado y seguirá cambiando, ¿no es cierto? Lo que ahora está sucediendo, que esto tiene una mayor gravitación, una aceleración y una mayor gravitación política. Entonces se debería hablar de emergencia climática o de trastorno climático, ¿no? Habría que comenzar por definir esta situación de otro modo. Por otro lado, es importante establecer de que hay situaciones de aprovechamiento y de protagonismos. Por ejemplo, esta adolescente, no solamente que es adolescente, sino es una enferma, una persona enferma que no tiene un criterio sano, ¿no? Y ha sido aprovechada por intereses mediáticos, y la han invitado incluso a Naciones Unidas para que hable, no exactamente como porque incluso es una menor de edad, que jurídicamente, acá hay incluso un componente jurídico, ¿no? Es una menor de edad enferma, que siendo utilizada, instrumentalizada. Bueno, justamente la han escogido, ¿no? Para que no puedas criticarla, porque si no te acusan de insensible, porque es una menor de edad, claro, tiene un problema, ¿no? Digamos, Asperger. Claro, ¿no? Pero hasta ese extremo se ha llegado, ¿no? Y de utilizar, yo diría, métodos incluso casi ilegales, de aprovechar, ¿no? una persona. Bueno, explotación infantil, ¿no? Claro, porque hay muchas tendencias y muchos intereses. Entonces acá hay una confrontación de intereses. Por un lado, y trasladando ya el problema al Perú, ¿no? Nosotros tenemos que tener especial cuidado de no caer en el protagonismo de otros países que venden tecnologías. Porque ¿quién está atrás de todo esto? Aquellos que van a proveer de tecnologías para, entre comillas, paliar el cambio climático, ¿no? Comenzando por la industria automotriz, con cuestiones que aparentemente son ciertas, pero que tienen una gran relatividad. Por ejemplo, el carro eléctrico. El carro eléctrico termina contaminando más el medio ambiente que el carro convencional, por el uso de las baterías y todo lo que ello implica. Y el desgaste de las llantas pesa más. Hay un principio muy simple que, como ustedes saben, mi mayor afición son los autos y mi mayor conocimiento está en política exterior. Pero si uno junta las dos cosas, el auto eléctrico, bajo un principio muy simple, pesa casi el doble.
entonces obviamente consume más energía, ¿no? Claro, y por una de esas casualidades, Elon Musk es uno de los mayores profetas del cambio climático, justamente porque quiere introducir masivamente los autos eléctricos. Entonces, el Perú debería tener, como en algún momento lo escribí, una política muy clara, sobre todo de respuesta a lo que, por ejemplo, sucedió en la G7, cuando se hablaba de que la Amazonía es nuestra, decían los países, ¿no? No, la Amazonía es un tema de soberanía, debería ser preservada, debe ser preservados nuestros recursos naturales, y además debe estar por delante el hombre. O sea, el hombre no puede estar en función de la naturaleza, es al revés. La naturaleza tiene que estar en función del hombre, sobre todo cuando hay que tratar otros problemas que son más urgentes, como la pobreza, ¿no? Entonces el Perú tiene un problema también de anemia. Hay que alimentar a la población, entonces no podemos darnos el lujo de decir, no, solamente no consumas esto, el otro, no sé qué, no plástico. No, prioridad es la alimentación y el bienestar del hombre. Estamos justamente conversaba de eso con otro invitado hace unos días. Tenemos problemas del tercer mundo que los dejamos relegados y estamos empezando a preocuparnos por problemas del primer mundo, que allá es lógico que se preocupen porque ya los otros problemas los tienen resueltos. Exactamente, eso es el tema. Y esta es parte también, obviamente, de que ahí quisiera pasar a otro área que es el que quisieran enfatizar, que es el problema cultural. El Perú tiene un problema cultural, nosotros no leemos muchos libros, no hay un apoyo a la producción de libros, y a mí me alegra mucho que estos nuevos cambios, que haya un nuevo ministro de Cultura, como es el señor Francesco Petrozzi, que se ha formado en Europa, que tiene un criterio mucho más amplio. Estuvo en este programa, sí, como congresista antes de ser nombrado ministro. O como el nuevo canciller, Gustavo Meza Cuadra, que lo conozco hace muchos años, fue incluso alumno mío en la Academia Diplomática. Es una gran persona, es un hombre muy inteligente y creo que va a desarrollar una nueva política exterior que ponga énfasis a los problemas nacionales. El problema que tenemos nosotros también es que hay 3 millones de connacionales que viven en el exterior, que han sido poco olvidados, sobre todo en una etapa electoral. Bueno, tengo entendido que de esos 3 millones hay 1 millón que tendría derecho a votar, ¿no? Sí, pero de todas maneras, si uno ve el resultado de las elecciones pasadas, es dirimente. 1 millón fue, ¿no? 100.000 votos, o sea, pesan, tienen un peso específico. Y creo que estos peruanos, y yo lo puedo decir, y lo digo con mucho orgullo, que yo puedo analizar este problema desde todos sus puntos de vista, porque yo soy peruano nacido en el exterior, he abierto varios consulados, he sido servidor de los peruanos en el exterior, y ahora soy peruano residente en el exterior. O sea, conozco la problemática muy bien, y es un problema también mucho, hay que ver con la cultura. El Perú se ha quedado, se ha autolimitado en el asunto de promover cosas y no personas. O sea, nosotros promovemos el pisco, el ceviche, Machu Picchu, y no somos muy competitivos con respecto a países que promueven personas. Por ejemplo, si uno va a Frankfurt, ¿qué cosa promueve Alemania? Humboldt, Goethe, ¿no? Los turistas que llegan a Alemania van a visitar la casa de Beethoven, hay una cola para visitar la casa de donde nació y donde vivió Goethe, etc., ¿no? Solamente promover cosas limita, ¿no? Es una fase que debe ser complementada con promover personas. Yo en un momento, la Cancillería me envió para conmemorar el centenario de Jorge Chávez. Entonces, mi propuesta fue de que Jorge Chávez, que es uno de los peruanos más conocidos en el exterior, hay calles Jorge Chávez en París, etcétera, etcétera, pero tenemos una aproximación errónea. Lo hemos calificado como si fuera héroe de la aviación peruana. Él ni siquiera vivió en el Perú, y en esa época no existía la Fuerza Aérea Peruana. Jorge Chávez fue el cooperante, un peruano que se hace en el exterior y que coopera con Suiza,
él facilita y ayuda la salida de medicinas que era BRIC, el fuerte de la industria farmacéutica, para que puedan ser vendidas en Milán. Por eso es el vuelo, ¿no? Uh-huh. Entonces es un buen ejemplo de un peruano que colabora en la sociedad donde él que la acoge, ¿no? Y creo que sería el ídolo o el ícono del migrante. El ejemplo del buen migrante peruano. Así es. Y eso es lo que le falta, ¿no? Porque el migrante peruano no tiene un líder, no tiene un ídolo. He escrito también, voy a publicar próximamente en forma novelada la historia de Pedro Paulet. Pedro Paulet es otro caso de que es un peruano que se ha formado en el exterior, era doctor en química, doctor en física en Francia, y muchos olvidan que fue diplomático. Sin embargo, nunca recibió un apoyo decidido en el Perú, ¿no? Cuando fue, ni siquiera llegó a tener el cargo de embajador, ¿no? Siempre un diplomático que lo mandaban a cargos no muy importantes. Es etcétera. El ejemplo quizás más emblemático de nadie es profeta en su tierra, ¿no es cierto? Es. ¿Cuándo sale tu libro, Ernesto? De Pedro Paulet sale el próximo año. ¿No? Y el de las Marquesas, de las Islas Marquesas, que mis libros yo siempre trato de promover el Perú. Está en mi formación, está en mi profesión de diplomático. El libro sobre las Islas Marquesas promueve a la mujer peruana, ¿no? Es la mujer peruana que 100 años después del descubrimiento de América se hace la pregunta si Colón quiso llegar a la China y creyó que haber llegado a la India, ¿por qué no partimos nosotros de acá en busca de la China? Uh-huh. Y ella, teniendo 23 años de edad, arriesga una empresa de 4 barcos y se casa para tener la licencia con un marqués que le triplicaba en edad, tenía 60 y tantos años. Obviamente el marqués murió en el camino, pero ella descubre las Islas Marquesas. Y las Islas Marquesas es un tema que a mí me fascina. Estuve en diciembre invitado ahí. Además me hicieron un homenaje tan grande como le hicieron a Mario Vargas Llosa, o más grande que a un embajador, dieron una placa, en fin, porque los que viven en las Islas Marquesas tienen muy claro dónde queda el Perú, es su frontera territorial más cercana, ¿no? Tienen una idiosincrasia parecida a los peruanos. Claro, tu novela los puso en el mapa de alguna manera. Así es, ¿no es cierto? Yo le pregunto a un peruano, por ejemplo, que todos comemos un plátano de la isla, ¿de qué isla viene? Claro, y estamos hablando de las Islas Marquesas, claro, plátano de la isla. Claro, y nadie se ha preguntado de qué isla viene, ¿no es cierto? Viene de las Islas Marquesas, así como Chile tiene las Islas de Pascua, el Ecuador tiene las Galápagos. Que la han explotado, además, la han explotado geopolíticamente, claro, políticamente, turísticamente, económicamente. El Perú tiene frente a sus costas, es decir, a la mayor distancia, las Islas Marquesas, y nosotros no hemos prestado interés, sobre todo, como les decía, no hay una educación, no hay una formación en el Perú. La formación es más bien, hablamos de límites. Hoy día ya no se debe hablar de los límites, ya no son territoriales ni cercanos. Nosotros la cultura es ilimitada. Hay que proyectarlo, tenemos que proyectarnos más allá de las fronteras. Y un ejemplo es ¿no? Que no solamente se promueve el empeño de un peruano, sino de una mujer peruana, que tuvo la osadía de hacer este viaje que ha sido sumamente arriesgado. Llegó hasta, creyendo que estaba en China, hasta las Islas Luzón, que pertenecía a Filipinas, y regresó. ¿Cuál es la ventaja comparativa en este viaje? Que en esa época los conquistadores, los explotadores, como Magallanes y todos estos, morían en el camino. Ella tuvo la virtud de regresar y morir en su cama. ¿No es cierto? Bueno, o sea, sí, es un libro fascinante y lo recomiendo ampliamente. Lo pueden ubicar en cualquier librería de Lima. Para ir cerrando la entrevista, Ernesto, nos quedan pocos minutos, lamentablemente me encantaría seguir conversando contigo, pero ya que mencionaste China y luego como remate vamos a hablar del Grupo de Lima y de
el tema de Venezuela, pero ya que mencionaste China, me interesaría tu opinión como veterano diplomático, embajador, analista, en la pugna actual entre China y Estados Unidos. Estuvieron aquí la semana pasada, creo, Charles Philbrook y Coqui Morelli, dos amigos comunes, y entonces Charles mantenía la tesis de que Estados Unidos, en esta guerra comercial y en general en la pugna geopolítica de los próximos años, Estados Unidos va a prevalecer, y Coqui Morelli más bien decía que era China, que Estados Unidos es un imperio que está en su fase ya de declive, aunque no se perciba todavía. Quería tu opinión como observador desapasionado. ¿Cómo ves esto tú? Yo serví en China, estuve un año a cargo de la misión nuestra en China. Eh, China es un país fascinante, todavía no ha desarrollado todo su potencial. Estados Unidos ya desarrolló todo su potencial, ¿no? Entonces va a haber una larga etapa de confluencia de intereses. No es que uno vaya a ganar al otro, sino que van a tener que comprometerse en temas comunes. Ya se está viendo, ¿no? Una guerra comercial perjudica a ambos. ¿Más a China que a Estados Unidos quizá? No, perjudica a ambos en ese sentido, porque lo que pasa es que Estados Unidos tiene un gran mercado interno, China todavía no tiene desarrollado el mercado interno, pero sí hay un hecho que le lleva a China ventaja. China está conquistando el África y va a tener, incluso tiene una estrategia de controlar materias primas. Acá, por ejemplo, también tienen importantes inversiones en minería. Claro, bueno, Entonces, toda la ruta de la seda en realidad están comprando puertos alrededor del así globo. es. Forma parte de una estrategia geopolítica y comercial, obviamente. Entonces, a largo plazo, obviamente, van a poder controlar precios de materias primas y van a tener... va a haber... esto recién se va a resolver entre unos 20 o 30 años, ¿no es cierto? Claro, si controlan los mares como Gran Bretaña en el siglo XIX, terminan controlándolo todo, ¿no es cierto? Sí, pero para esto Estados Unidos tiene respuestas ya pensadas, y una de las respuestas es que tienen en este momento y todavía proyectado para 20 o 30 años un mercado interno muy fuerte de consumo, ¿no? Tiene reservas de petróleo que no tiene China, ¿no? Entonces, si bien unos van a tener las materias primas, los otros van a tener energía. El mercado energético va a seguir controlado por Estados Unidos. Entonces hay un empate estratégico por las próximas 2 o 3 décadas. Sí, hay un empate estratégico y que va indudablemente se va a evidenciar en diversas negociaciones a muchos niveles, ¿no? Ambos países forman parte como miembros permanentes del Consejo de Seguridad, o sea, hay una correlación de fuerzas, ¿no? Que es importante para nosotros seguir el desarrollo por ambos lados, ¿no? Yo creo que el Perú no debe seguir más de cerca la política de China. Hay un instituto ahora en el Perú que está muy cercano, que lo lleva el señor Pacheco, que está haciendo estudios muy importantes sobre esto. Y además tenemos que mantener una política quizás más cercana, con mayor interés hacia Estados Unidos, ¿no? En el cual debemos ver principalmente los factores comerciales y los factores energéticos, ¿no? El Perú es un país que tiene en este momento, si es que se maneja bien también el tema de cambio climático, grandes recursos de agua, que son también fuente de energía. Y tierras raras y todos los componentes que se necesitan para la tecnología del siglo XXI. Para terminar esta entrevista, nos quedan un par de minutos. Quería preguntarte sobre tu apreciación sobre la crisis venezolana, el manejo que ha tenido, que tiene el Grupo de Lima, el hecho de que el Perú sea el segundo país de Latinoamérica después de Colombia en dar acogida a migrantes venezolanos. ¿Cuál sería tu apreciación y tu comentario sobre este tema? Claro, el que Perú haya acogido y que es un país que favorece el asilo tendría mucho más énfasis si nosotros recordamos La Habana,
¿no es cierto? O sea, que no es una cuestión coyuntural con respecto a Venezuela, sino que está fundamentado en principios que hemos sostenido siempre. Entonces, si yo, cuando se habla de la crisis venezolana, hago un recuerdo de lo que yo mismo he hecho en La Habana. Por otro lado, nosotros tenemos una profunda vocación pacifista. El Perú es miembro fundador de Naciones Unidas, tiene naturalmente que estar de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas, que uno de los principios y los preceptos más importantes es la solución pacífica de controversias. Yo creo que en ese sentido el Grupo de Lima ha sido muy claro, y el liderazgo del Perú, en evitar cualquier solución violenta, ¿no es cierto?, de cualquier intervencionismo militar, cualquier solución violenta, y más bien propiciar el diálogo. Creo que se van a dar las condiciones del diálogo, tú lo has manifestado antes, que creo que Maduro está más dispuesto que sus seguidores al diálogo. Entonces, lo que hay que hacer es desarrollar una estrategia en que se le pueda ofrecer también una salida honrosa, entre comillas, ¿no?, a los, vamos a decir, a los más afectados del problema, que son varios, ¿no es cierto? Acá hay, claro, digamos, la cúpula chavista se está jugando literalmente el pellejo. Entonces, habría que ofrecerle una salida negociada. Ahora, esa salida, ¿tú crees, y con esto terminamos, Ernesto, por favor, ¿tú crees que el Grupo de Lima está en capacidad de ofrecer esa salida, o estos, digamos, hay otros jugadores a otro nivel? Porque aquí lo que habría que hacer es que Estados Unidos se ponga de acuerdo con Rusia y con China, así es, y que estos a su vez influyan sobre Maduro y le digan, mira, ¿sabes qué? Te vas a vivir a Moscú o te vas a vivir a Pekín, si no te quitamos el apoyo, tienes ruta libre al aeropuerto con tu familia y la cúpula, porque no veo otra manera de solucionar la crisis, y se va a aferrar con uñas y dientes para no terminar como Mussolini o como Ceausescu, ¿no? Claro. Hay un principio fundamental en las relaciones internacionales, que es que las soluciones tienen que ser dentro de un ámbito regional. Entonces, por eso tiene importancia el Grupo de Lima, ¿no? La región tiene que estar de acuerdo, y eso lo evidencia que la migración se da dentro de la región. Pero hay otros actores. Y ahora se va a ver el tema a nivel de Unión Europea, hay la iniciativa de Noruega, etcétera, es un problema tan complejo que tienen que haber diversos actores necesariamente, y no pueden excluirse. O sea, no se puede excluir de la solución ni a Estados Unidos ni a Rusia, como tampoco se puede excluir al Grupo de Lima. El Grupo de Lima ha desarrollado una labor importante, la va a seguir desarrollando seguramente, porque incluso los actores, los protagonistas con mayor fuerza política o mayor fuerza de decisión, van a observar cuál es el comportamiento regional. La crisis se tiene que solucionar dentro de un espacio, ¿no?, que es Latinoamérica, y ahí ha tenido a bien y ha sido oportuno de la parte de la Cancillería peruana de tener ese liderazgo en la región, ¿no? Y hemos aprovechado las circunstancias para tener un liderazgo también y una capacidad de negociación. En todos los conflictos hay indudablemente la capacidad de convocatoria, que es el principio que genera el diálogo. Si uno puede convocar, tiene representatividad, y en eso se basan las relaciones internacionales. Sin duda. Amigos, hemos llegado al fin de este programa el día de hoy, Ni con Dios ni con el Diablo, en RCI, Radio Canal Identidad. Muchas gracias a Ernesto Pinto Basurco Rittler, y será hasta mañana a partir de las 10 de la mañana. Gracias, buen día. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad.